Un hospital es como una gran orquesta, donde lo importante es que cada uno sepa su misión y sepa el momento en el que tiene que actuar y cómo. Por mi tragas, podcast. Hola, ¿qué tal? Sí, así como lo escuchaste, hoy vamos a tocar algunos puntos que pueden aumentar tu probabilidad de conseguir trabajo. Nuestra carrera es bendecida, la enfermería es un lugar en donde puedes conseguir un trabajo muy fácilmente. Es como cuando quieres conseguir pareja. Tienes 3 opciones únicamente. Puedes insistir, pero llega el momento en el que tienes que insistir hasta que alguien, por alguna razón, decide darte una oportunidad. Está también la opción en la que puedes pagar por esa oportunidad y ahorrarte todo este proceso. O puedes no hacer ninguna de las dos cosas, pero necesitas una muy buena palanca y saber cómo moverla. Hoy vamos a platicar de algunos puntos que yo he estudiado y que... Mira, estos son algunos tips que yo he estudiado y probado, por supuesto, que yo he aplicado cuando he ido a pedir trabajo. Y te podría decir que si no te garantizan el puesto, sí aumentan esa probabilidad, sí te ponen en ventaja con respecto a otros. Mi primera entrevista de trabajo fue un completo desastre, mal, todo mal. Evidentemente no me quedé con ese trabajo y yo me puse a ver qué fue lo que salió mal, qué fue lo que detonó que no me quisieran contratar. Y pues aquí te resumo algunos de mis hallazgos más importantes. Entonces, vamos entrando ya en materia. Lo primero que necesitas para poder buscar trabajo es definir cuál es tu trabajo ideal. ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que a ti te gustaría más? ¿Sí? Hablando de el sueldo ideal, tal vez, ¿cuál sería tu... evidentemente dejando de lado, pues, sueldos estratosféricos, ¿no? Todo dentro de lo normal. ¿Cuál sería para ti un sueldo apropiado para aceptar ese trabajo? Tomando en cuenta, por supuesto, también la distancia. ¿Qué distancia de tu casa vas a estar? ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que estás esperando durar, pues, algún tiempo. Entonces, si tú lo tienes demasiado lejos y tú no eres una persona que está acostumbrada a trabajar tan lejos, pues evidentemente no vas a aguantar. Es por eso que los reclutadores pues hacen este tipo de entrevistas para seleccionar cuál es el personal más apto para ese hospital. Sin embargo, a veces pues quedan fuera de lado cosas como la fuerza de voluntad, como el que tú ya estés acostumbrado a viajar largas distancias, en fin. Por eso hay que aprender a saber qué es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, pero primero tienes que definir tú, ¿no? ¿Cuál sería tu sueldo ideal? ¿En dónde te gustaría que estuviera ese trabajo? Sobre todo, entender que no vas a poder tenerlo todo. ¿Qué serías capaz de sacrificar? ¿No? ¿El sueldo o la distancia? Tal vez hay un hospital cerca de tu casa, lo cual entra con la distancia que tú querías, con la distancia que tú tenías programada, pero pagan muy poco. Hay un hospital que está muy lejos de tu casa, pero pagan muy bien. ¿Cuál es el que estás tú dispuesto a sacrificar? Lo que sea es válido, cualquiera de las dos es válido. ¿Por qué? Porque en el caso de que te vayas por el hospital que está muy lejos, pues evidentemente te estás dando tiempo de más. Si te haces 1 hora y media, 2 horas de trayecto, pues diariamente 2 horas por 2 horas de regreso, son 4 horas. Diariamente, 5 días, 6 días a la semana, es agotador y es muy desgastante y es pues, prácticamente insostenible para muchos. Entonces, una vez que ya sabes qué estás dispuesto a sacrificar, puedes observar varias opciones. Puedes ver si tú decidiste irte por un hospital que te pague mejor, entonces, aunque esté más lejos, entonces tú puedes buscar entre esos hospitales que están lejos cuál es el que te gustaría más, cuál es el que te aportaría más currículum, cuál es el que tal vez vas empezando, entonces tal vez no necesites un super hospital o tal vez crees que no puedes entrar a ese super hospital desde un inicio. Como tú quieras, lo que tú consideres correcto es lo ideal, pero tienes que estar consciente de ello. Algunos tips para tu currículum es pon solamente 2, 3 trabajos y los más importantes que hayas tenido,
¿sale? Digamos, tuviste un empleo de 6 meses al principio, tu primer empleo fue de 6 meses. Después de eso, duraste un mes en otro trabajo. Después de eso, duraste un año en otro trabajo. Evidentemente hay que omitir ese de un mes. Sí, algunos trabajos sí se ponen a investigar en qué lugares has cotizado. Y si es así, pues se van a dar cuenta que algo no corresponde. Pero es un volado. Muchos no se ponen a revisar y si tú lo pones, sí se van a dar cuenta desde un inicio. Entonces eso limita tus posibilidades porque a los reclutadores, evidentemente, pues una persona que duró solamente un mes en un trabajo, pues da puntos negativos. No necesariamente te van a decir que no por ese motivo, pero sí da puntos que ya no son tanto de fiar, ¿no? Son puntos negativos para ti. Entonces, hay que entender que los reclutadores no son unos malditos que quieren solamente a la gente que ellos dicen. No, esa es su función. Tienen que buscar cuál es la mejor opción y cuál es la que menos problemas les va a dar. Sin embargo, en esta búsqueda muchas veces pueden desechar a gente que podría estar, que por una u otra razón pues no le dan el trabajo porque ellos consideran que es un punto fuerte cuando para ti sería algo insignificante, tal vez la distancia, ¿no? En mi caso es eso. Yo he trabajado en lugares que están a 2 horas y media, 3 horas en transporte público y pues eso para un reclutador es muchísimo, es insostenible y es en el trabajo que yo más he durado, ahí yo duré 3 años, entonces todo depende de la persona. Si tú sabes que aguantas, no tienes por qué decirlo. Una regla que yo digo es, diles lo que quieren escuchar. Todos sabemos lo que ellos quieren escuchar, tú diles eso. Si tú quieres el trabajo, diles lo que quieren escuchar. Si tú sabes que es un lugar en el que es muy absorbente, para todo esto tú ya decidiste cuál es tu trabajo ideal y tú ya decidiste que en ese trabajo tú quisieras estar. Tú ya consideraste que puede ser un lugar muy absorbente, pero a ti te conviene porque quieres ganar mucho dinero porque estás joven y ya después descansarás, como tú quieras, ¿no? Pero si tú ya consideraste eso y ves que es un lugar muy absorbente, pues lo vale tal vez. Si tú sabes que es un lugar muy absorbente, pues tal vez cuando te pregunten, ¿qué quieres hacer? ¿Pretendes estudiar? ¿Quieres hacer esto? Tal vez no se los tengas que decir. ¿Por qué? Porque quieres que te digan que tú te quedes. Si es entonces un lugar en el que sabes que ellos van a priorizar el futuro, cuando ellos te preguntan, oye, ¿quieres seguir estudiando? Por supuesto que quieres seguir estudiando. Aunque no sea cierto. Puede ser que sí, puede ser que de por sí esté en tus planes. Pero si no es así, tú diles que sí. Ellos quieren escuchar que tú pretendes seguir estudiando y que tienes más aspiraciones. Tal vez eres técnico y quieres la licenciatura. Tal vez no. Si ellos quieren escuchar eso, tú diles que tal vez ya eres licenciado y con eso es suficiente para ti. Entonces, pues, tú diles que sí, que quieres hacer una especialidad en tal área, en la que más te guste. Porque eso les va a decir, ok, tiene deseos de superarse, entonces le gusta esta área, entonces vamos a mandarlo, ¿no? Todo eso lo tienes que ir pensando tú. Estábamos en tu currículum, perdón, me desvié del tema. Tu currículum tiene que tener entonces solamente los 3 trabajos más importantes, ¿sale? Porque no es necesario que pongas tantos trabajos, porque mientras más trabajos pongas o mientras más cosas le metas a tu currículum, más preguntas les vas a generar. Y si tú te puedes o no trabar en ciertas preguntas, no tiene caso, pon los últimos 3. Pero si en esos últimos 3 hay uno en el que duraste poco, omítelo, te recorres al anterior siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta 2 cosas importantes con estos últimos trabajos que tú vas a poner en tu currículum. El primero es, tienes que tener una respuesta al porqué de tu salida. Si tu salida fue en buenos términos, si fue por la misma razón que vas a decir, entonces no tienes problema, solo dices la verdad y ya. Pero si no fue así, si tienes una historia de que, pero si no fue así, pues evidentemente no les vas a decir, ¿sabes qué? Me fui porque ya me tenían hasta la madre, la verdad, pagaban muy poco, te explotaban, era un ambiente pésimo. No les vas a decir así, ¿no? Tú les vas a decir superación personal. Y ya. El segundo punto a tener en cuenta en esos trabajos es, de preferencia, esto ya no lo puedes tú controlar, pero siempre que busques trabajo de preferencia que sea en un orden progresivo. Es decir, que tu primer trabajo haya sido, por ejemplo, no sé, en Clínica La Güera, el segundo en un hospital Don José y el tercero ya pues en un Ángeles, ¿no? A lo mejor, señora Ángeles. Esto marca una progresión de avance y eso hace que pues sea más fácil el decirles el por qué te saliste. ¿Por qué te saliste de la Clínica La Güera? Pues porque estaba muy chiquito, ¿no? A lo mejor.
¿Por qué te saliste del hospital Don José? Bueno, pues porque ya creo que merecía aspirar a un poco más. Tal vez ahí ya no hallaba un crecimiento laboral. Ahora, es muy importante para ellos la educación complementaria. Tienes que tener cursos en algo, lo que te interese de preferencia. Si ya vas a tomar un curso, pues toma un curso en algo que te interese. Pero tienes que tener, sobre todo si has dejado tiempo de sobra entre estos trabajos, es decir, 3 meses, 6 meses, es algo normal para haber estado desempleado. Pero si ya de tu último trabajo o de tu penúltimo trabajo al último trabajo que tienes o que has tenido o que tuviste, pasaron 2 años, pues hay algo raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué duraste 2 años sin conseguir trabajo? ¿O por qué 2 años sin buscar trabajo? Entonces tú tienes que tener una respuesta para eso, porque te lo van a preguntar en la entrevista. Tú te tienes que preparar para 3 cosas, ¿no? Te van a hacer una entrevista, que va a ser con la de recursos humanos, te van a hacer un examen escrito y te van a hacer un examen oral, ¿no? Que todos vemos que el examen oral es pues cuando se la chupas a... No, perdón. El examen oral pues seguramente ya va a ser con la jefa de enfermeras. Ahora, preguntas clave que te van a hacer ellos y que tienes que tener ya una respuesta prefabricada, pues para que no te agarren en curva, ¿no? Igual no la tienes que decir memorizada como si fuera robot, pero sí tienes que pues decirla fluida como si fuera realmente tu pensar. El primero es lo que te decía: si tú decidiste apostar por un lugar de trabajo lejos de tu casa, tú ya estás consciente de ello, pero ellos no. Para ellos, si vives a más de 1 hora tal vez, 45 minutos es lo que ellos prefieren, 30, 40, 1 hora máximo. Si tú vives a esa distancia, está bien, no tienen problema. Pero si tú vives a 1 hora y media, 2 horas, y te lo dicen, y no te queda muy lejos, no crees que haya problemas con esto. Yo recuerdo una vez en el ABC hice una cita y me dijeron, desde la cita, ni siquiera en la entrevista, me dijeron, ok, pero aquí se trabaja los domingos, sábados y domingos, y el metro abre más tarde. ¿Tú cómo solucionarías ese problema? Y afortunadamente en ese momento yo tenía moto, entonces les dije, no, pues tengo moto, no hay ningún problema, yo me voy en la moto. Pero ha habido otros momentos en los que yo no tengo moto y voy a pedir trabajo en un lugar lejos y les digo que sí tengo, porque sé que eso a ellos ya me ha funcionado, que en otras veces los tranquiliza, que dicen, ok, bueno, tiene transporte, tiene cómo llegar. Entonces, aunque yo no tenga, yo les digo, no, sí, yo tengo. ¿Cómo chingón no? Yo tengo, a mí me trae un pinche Uber todos los días, a mí mi esposa me viene a dejar aquí a la esquina y luego viene por mí. ¿Por qué? Porque es lo que quieren escuchar, que tengas la facilidad, que no se te complique, porque si a ti se te complica, después van a tener problemas también cuando estés llegando tarde y te van a decir, oye, ¿por qué llegas tarde? Y tú vas a decir, pues es que vivo lejos. Y entonces, pues, prefieren evitarse esos problemas, ¿no? Si vives lejos, pues no vengas a pedir trabajo aquí. Pero a veces la papa está en otros lugares, ¿no? El trabajo bien remunerado no siempre está a la vuelta de tu casa. Y si sí, eres afortunado, aprovechalo. Otra pregunta que te van a hacer es, ¿por qué nuestra empresa? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Tú tienes que hacer una investigación antes de cuál es ese hospital, qué atiende, cómo es, para que tengas una respuesta coherente. No necesariamente les tienes que ahí estar lamiendo las patas, pero sí una respuesta coherente. Si es un hospital más grande que en el último que trabajaste, aunque a ti no te parezca que es un buen hospital, pues les puedes decir, pues, crecimiento. Creo que aquí tengo más oportunidad para crecer. Creo que tengo aquí un poco más de aspiraciones. Creo que también se vale decir la verdad, ¿no? Si económicamente te conviene más, bueno, pues la verdad es que no me alcanzaba ya con lo que ganaba ahí, me parecía muy poco y pues creo que aquí me lo pueden dar. También puedes, lo que sí es que, pues si conoces tú el lugar, pues es más fácil que sí puedas echar una que otra flor. No en sobremanera, pero pues sí puedes decirles, me parece un hospital muy importante, me parece que aquí tienen una oportunidad de crecimiento para mí muy buena, me parece que aquí puedo ver cosas, aprender mucho en cuestiones que yo no he conocido hasta el momento, de tecnología, de, yo qué sé, inventar 1000 cosas. O a lo mejor no tienes que inventar, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Entonces, en esta investigación de campo de qué hospital quieres pedir trabajo,
se vale también tomar algunos tips de imagen, ¿no? Yo veo muchos videos de Álvaro Gordoa, que es consultor en imagen pública. Puedes checar ahí videos, igual seguramente lo vas a entender más de él que de mí, pero he tomado varios de sus consejos que me han servido mucho, ¿no? Sobre todo estos consejos de las preguntas, los he aplicado después de haberlos visto en alguno de sus videos. Entonces, otra cuestión importante, entonces, hablando precisamente de imagen, otra cuestión importante que tienes que tomar en cuenta es cómo vas a pedir trabajo. Solo hay dos formas coherentes, racionales de ir a pedir trabajo. O vas formal o vas de uniforme. Ambas serían válidas, porque en enfermería pues nos han enseñado a estar de uniforme desde la escuela, entonces no está mal si tú vas en uniforme. Incluso hay unos que te piden que vayas de uniforme porque quieren ver cómo lo portas, cómo si eres mujer, si no usas los pantalones muy pegaditos, si eres muy cochino también como hombre, quieren ver cómo llevas los zapatos. Es un aspecto que ellos toman en cuenta bastante. Entonces, solamente esas dos. Si tú vas de mezclilla, si tú vas con colores llamativos, incluso por ejemplo como hombre, si vas de corbata, puedes llevarte una corbata del color de la institución, o una camisa del color de la institución, y eso inconscientemente ayuda. Probablemente no van a decir, este chico traía una corbata del color del hospital, vamos a darle el trabajo a él. Seguramente no, pero sí ayuda inconscientemente. Entonces también es bueno que, precisamente hablando de la imagen, seas muy estricto con la puntualidad. No puedes llegar tarde a una entrevista de trabajo porque van a decir, es la primera vez que viene y ya llegó tarde. En muchos trabajos el llegar tarde es fatal. Ahí sí, ese sí es un punto que te lo cortan de inmediato y dices, ¿sabes qué? No me interesa. Ya estos ya son, como lo más importante ya lo pasamos, estos ya son tips como extras. Desayuna algo, porque muchas veces es tardado el proceso y tú ahí ardiéndote el estómago, no te vas a concentrar, ¿no? Si le falta glucosa a tu cerebro, pues el examen escrito también te va a costar un poco más de trabajo, etcétera. Entonces trata de desayunar algo ligerito y trata de irte con tiempo de anticipación para que puedas tú pasar al baño, que puedas pasar a darte una retocadita, de que pues vas en el transporte público, de que te puedes despeinar, de que a lo mejor saliste a las prisas, de que a lo mejor pues desayunaste y ya te andas del baño. Lo ideal es no desayunar pesado, o sea, desayunar algo pero no pesado. Y si no quieres desayunar o da tiempo suficiente como para que no puedas ingerir alimentos, entonces come glucosa, chicles, dulces, algo así. No tanta agua, porque te va a andar del baño ahí. Y si te anda del baño durante la entrevista es tomado como un punto negativo, porque entonces si tú te sales de la entrevista para ir al baño, pues quiere decir que no sabes trabajar bajo presión, no sabes aguantar algunos, pues sí, no sabes aguantar esos aspectos, ¿no? Entonces imagínate si estás con un paciente grave y a ti te anda del baño, pues tú vas a priorizar tu baño que el paciente. Entonces son puntos que tienes que considerar muy bien. Ahora, ya que estamos centrados en el tema y para que dure lo suficiente el podcast, también se vale... Habemos muchos que no solamente trabajamos en un hospital o en un centro de salud o en un área como tal, en un establecimiento. Habemos muchos que trabajamos a domicilio. Siempre que trabajes a domicilio va a ser mucho mejor que tú lo negocies directamente con el familiar que con una agencia, porque pues la única ventaja de la agencia es que vas a tener trabajo constante, pero es trabajo muy mal pagado. Entonces, si tú negocias un buen sueldo con un familiar directamente, va a llegar el punto en el que te quedes sin trabajo. Pero si tú supiste administrar ese dinero, pues puedes sobrevivir en lo que llega el siguiente trabajo de este tipo. Obviamente todo depende de lo que tú quieras, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé negociar, no quiero, no me interesa, aguanto con eso, puedo cobrar muy poco, bueno, será tu decisión. Pero, ellos pagan poco porque nosotros aceptamos poco. Esa es la realidad, porque ellos no cobran poco. Y si tú puedes negociar directamente, a lo mejor puedes llegar a un término medio, ¿no? A lo mejor le vas a cobrar menos que lo que le cobraría una agencia, pero más de lo que a ti te pagaría una agencia. Entonces, puedes, pues vale más la pena, ¿no? No regalen su trabajo, porque yo sé, me ha tocado estar, en momentos de crisis, en momentos difíciles, aceptas pues lo que sea,
Si no tienes nada, lo poco que te ofrezcan es algo y lo quieres aceptar. Pero tienes que tratar y esforzarte lo más posible por darte tu lugar, porque eso es lo que hace que cada vez ofrezcan menos, que cada vez quieran pagar menos por un servicio que pues estás pagando por horas. Velo así. En las agencias de enfermería, mira, vamos a dejar de hablar de agencias. Supongamos que por separado, ¿no? Tú estás negociando con un familiar y ellos te dicen, mira, yo tengo pensado pagar 500 pesos por un servicio de 8 horas, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es sacar las cuentas de cuánto está pagándote por hora. Porque así por 8 horas dices, pues sí, está bien. Porque así por 8 horas, pues suena bien, suena más o menos, no sé, depende de tus estándares, ¿no? Pero no hay mucha diferencia. Si te ofrecen más bien, por ejemplo, 600 pesos, 700, me ha tocado ver que ofrecen hasta 400, pero supongamos un 500, 600, por 12 horas, no suena tan mal cuando lo escuchas así, pero cuando haces la cuenta, es muy poco. Cuando haces la cuenta por hora, lo que te están pagando es muy poco. Y el otro día veía un video también, ¿no?, que hablaba de eso. Les estás vendiendo tu tiempo. ¿Cuánto venderías un día de tu esclavitud? De estar tú ahí dispuesto para ellos en lo que necesiten. ¿Cuánto venderías ese día? Si yo te lo pongo así como esclavitud, tú dices, puta, no, un día de esclavitud vale un chingo, ¿no? Vale millones. Es lo que estamos vendiendo. Tiempo de tu vida. Y a veces te lo quieren pagar en 30 pesos la hora. Lo que yo considero, y eso es a criterio propio, lo que yo considero que estaría dentro de los rangos normales a buenos serían 60 pesos por hora, 50 pesos por hora, ya así como que, ya rascándole, pero ya no es digamos, eso ya sería en momentos de que de plano no encuentres algo, sería así como que, bueno, aquí por lo menos me ofrecen esto, pero ya menos se me hace muy poco para mí. 60, 70, 80 pesos por hora, 100 pesos por hora, de que hay, si hay quien nos paga, tienes que saberlo negociar, tienes que saber explicar todo esto que yo te estoy diciendo, tienes que saber explicarle al familiar por qué vale tu trabajo eso, por qué vale tu tiempo eso, por qué tú eres el indicado para cuidar a su familiar, cuáles son las credenciales que tú tienes, ¿no? O sea, muchas veces no te preguntan, sobre todo cuando es en pacientes a domicilio, pues no en todos los casos te dicen, bueno, ¿y tú qué estudiaste? ¿Qué tienes? O sí, tienes que cacarearlo. O sea, los doctores siempre para todo es doctor. Y firman doctor tal, y en todos lados es doctor. ¿Por qué? Porque es doctor, porque ya estudió para eso. Tú también estudiaste para eso. Tú eres enfermero tal, enfermera tal. Si eres especialista, enfermero, especialista tal. Si eres licenciado en enfermería, licenciado en enfermería tal. Si no lo eres, no lo vas a inventar. Pero sí, tienes que decirlo, tienen que saberlo. Tienen que saber lo que estudiaste para eso. Tienen que saber que no están pagando un acompañante. Yo, por ejemplo, una de las técnicas que utilizo para cuando estamos negociando es eso. Si te quieren ofrecer menos, decirle, ok, ¿qué cuidados necesita? Tú para saber cuánto vas a cobrar con un paciente es, ¿qué cuidados necesita? Pero a pesar de que tenga muy pocos cuidados, yo considero los rangos que ya te di de precio, que esos son los más bajos que aceptaría. ¿Por qué? Porque ahí son turnos más matados, son de 12 o 24 horas, cosa que en un hospital no es así. Y si tienes que trabajar 12 horas, pues son 2 horas extra. Entonces, aunque te pagaran en un hospital menos por hora, cuando sacas las 12 horas, pues esas horas que son al doble, pues más o menos va emparejándose ese sueldo, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a los familiares cuando estamos negociando sería como ok, ¿qué cuidados necesita? ¿Necesita esto? A lo mejor sí no me necesita a mí. Es bien difícil, y sobre todo si necesitas el trabajo, pero así ellos entienden que todo trabajo tiene el valor, o sea, que ese trabajo tiene un valor, y si tú aprendes a decir no, muchas veces te quieren a ti, aunque no lo necesiten, te quieren a ti porque tú fuiste capaz de decirles, no me necesita. ¿Sabe qué? Yo considero que su paciente solamente, o sea, si usted quiere ahorrar, si usted quiere pagar menos, tal vez no me necesita a mí. Yo soy tal, ¿no? Yo soy especialista en esto, yo hago esto. Pero su paciente tal vez no está así. Yo cobro esto, si quiere, sí, yo voy. Pero tal vez no lo necesita, tal vez no necesita un especialista en cuidados intensivos, tal vez necesita un enfermero general. Tal vez no necesita un enfermero general, necesita un auxiliar de enfermería. Tal vez no necesita enfermero siquiera, tal vez necesita un cuidador, necesita alguien que esté acompañándolo. Todo eso tienes que saber, que podérselo explicar
para que si ellos te quieren pagar una miseria, le digas, mire, por ese precio yo le puedo conseguir el contacto de alguien que es esto. Él no estudió esto, él no tiene esto, pero él cobra eso. Si usted quiere, yo se lo puedo pasar. Y es bien difícil, pero solo así ellos aprenden a valorar. Y a veces ellos dicen, ok, entonces, a veces, es que la mayoría de veces sí lo pueden pagar. Sí lo tienen, solo pues quieren ver cuánto es lo menos que pueden pagar por ello. Como todos, la verdad es que no los critico, todos somos así cuando queremos comprar algo, pues siempre buscas la mejor combinación entre calidad y precio, ¿no? A lo mejor no todos nos vamos por lo que te ofrece el precio más barato, pero sí un medio, ¿no? No quiero irme con el que me cobra lo máximo, pero tampoco me quiero ir con el que me cobra lo mínimo, quiero un medio. Entonces, si tú empiezas a malbaratar tu trabajo, pues evidentemente también te vas a perder de los clientes que están dispuestos a pagar más, porque los que están dispuestos a pagar más dicen, ¿por qué tampoco? Ha de ser malo, pues no te contrato. Pero bueno, ya nos estamos poniendo muy intensos. Esperemos que les haya gustado el podcast. Hoy que no hubo ningún invitado, este es el capítulo número 2. Si les ha gustado, por favor, déjenme un like, déjenme un comentario, cuéntenme cuánto es lo que ustedes consideran que sería lo correcto cobrar por hora de tu trabajo. Cuéntenme cuánto es lo menos que les han querido pagar, cuánto es lo más que han cobrado por un paciente. Cuéntenme cosas. La intención es hacer de esto una comunidad bien padre, una comunidad en donde podamos aprender como colegas. Yo no estoy aquí tratando de enseñarles algo, yo estoy tratando de aportar lo que yo sé, lo que yo creo que me funciona. Yo considero que soy bueno para buscar trabajo, para negociar algunas cosas. ¿Por qué? Porque así me ha funcionado, porque cuando he conseguido trabajo en lugares públicos, porque cuando he ido a buscar trabajo, no me ha sido tan difícil, creo yo, después de haber estudiado estas cuestiones, después de aplicar todos estos consejos, creo que he sabido manejarlo. Pero tampoco es que yo sea el máster en todo, ¿no? Es más, vamos a ser sinceros, yo no quiero aparentar nada con ustedes. Yo no soy licenciado en enfermería, yo no soy especialista, ¿no? Yo soy técnico en enfermería. Tengo un diplomado, que obviamente los diplomados no son especialidades, no son posttécnicos, es como un curso largo y ya. Tengo un diplomado en urgencias y ya. Cuando lo necesito cacarear, lo cacareo como si fuera la última coca del desierto, pero pues cuando no. O sea, yo con ustedes quiero que hagamos una comunidad en donde todos aprendamos de todos. Si tú conoces algo más, algo que te ha servido, algo que nos puede ayudar a los demás, compártelo porque muchas veces aceptamos otras cosas por desconocimiento más que por malicia. Muchas veces el que alguien cobre muy poco por servicios nos afecta a todos, pero tal vez él no lo está haciendo por malicia, él lo hace porque lo necesita, porque no sabe cuánto cobran, porque en realidad no sabe, en realidad piensa que eso es lo que pagan, porque hay muchos que cuando te ofrecen trabajo te dicen, yo pago esto, y entonces tú qué debes decir, no, muchas gracias, yo cobro esto, tan. Tienes que aguantar que va a haber veces que si un familiar no quiere pagar más, y si no quiere pagar más, pues ni modo, pues entonces no, tu trabajo vale mucho. Quiero que me comenten ahí en la caja de comentarios, si me están viendo en YouTube, pues sus experiencias, ¿no? Sus opiniones, lo que ustedes piensan acerca de lo que yo estoy diciendo. Me dicen si ya conocían estos tips, si faltó alguno, si ustedes aplican alguna otra cosa, si creen que esto no sirve, si creen que todo esto está inventado, si creen que todo esto es basura. Cuéntenme qué es lo que ustedes pues consideran. Déjenme un like o un dislike, si les parece. Lo que ustedes gusten, pero háganse presentes, expresen lo que sienten. Si les gustó, pónganle me gusta. Si no les gustó, pónganle que no les gustó. Pero quiero saber, quiero conocerlos. Si esta es la primera vez que me escuchas, que me ves, tenemos ya un capítulo anterior, échatelo. Tuve una plática muy interesante con una amiga que también es enfermera y pues vamos a estar tratando de hacer esto, ¿no? Vamos a tratar de estar combinando estas pláticas entre nosotros solos y pláticas con algún otro colega, compañero o profesión afín, algo que nos interese a nosotros como gremio de enfermería. Muchas gracias, bye.